Catecismo de la Iglesia Católica, del 638 al 644. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como por parte esencial del ministerio pascual al mismo tiempo que la cruz. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos fue dada la vida. El acontecimiento histórico y trascendente. El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Ya San Pablo, hasta el año 56, pudo escribir a los corintios: ¿por qué os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí de Cristo? Murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. En el marco de los acontecimientos de la Pascua, el primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. No es en sí una prueba directa. La ausencia del cuerpo de Cristo en el sepulcro podría explicarse de otro modo. A pesar de eso, el sepulcro vacío ha constituido para todos un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso, en primer lugar, de las santas mujeres. Después de Pedro, el discípulo que Jesús amaba, afirma que al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido en el caso de Lázaro. Las apariciones del resucitado. María Magdalena y de las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Así, las mujeres fueron las primeras mensajeras de la resurrección de Cristo por los propios apóstoles. Jesús apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos, ve por tanto al resucitado antes que los demás, y sobre su testimonio es sobre el que la comunidad exclama: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Todo lo que sucedió en estas jornadas pascuales compromete a cada uno de los apóstoles y a Pedro en particular en la construcción de la era nueva que comenzó en la mañana de Pascua. Como testigos del resucitado, los apóstoles son las piedras de fundación de su iglesia. La fe de la primera comunidad de creyentes se fundó en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se le apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles.
Ante estos testimonios e imposibles interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico, sabemos por los hechos que la fe de los discípulos fue sometida a prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios, lejos de mostrarnos una comunidad arrobada por una exaltación mística, nos presentan a los discípulos abatidos, la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las santas mujeres que regresaban del sepulcro y de sus palabras le parecían como desatinadas. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de la Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Tan imposible les parece la cosa que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudaban todavía. Creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Tomás conocerá la misma prueba de la duda y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos sin embargo dudaron. Por esto, la hipótesis según la cual la resurrección habría sido un producto de la fe, de la credulidad de los apóstoles, no tiene consistencia. Muy al contrario, su fe en la resurrección nació bajo la acción de la gracia divina, de la experiencia directa de la realidad de Jesús resucitado.